Estuvimos de viaje estos 3 días en el coche, pero hoy tenemos la dicha y el privilegio de poder estar aquí juntos una vez más. La verdad que me alegro mucho y doy gracias a Dios por el hecho de que, aun estando nosotros, la familia ausente, estando el pastor ausente de la iglesia, las cosas de la iglesia continúan hacia adelante. Y eso es una gran satisfacción de poder ver cómo hay un cuerpo que es vivo, que está en activo y que cada uno cumple con su función. Gracias por todo ello y bienvenidas a todos una vez más. Es una alegría que podáis estar aquí. A lo mejor mañana salir estoy viendo por el Facebook. Los revistas se lo pasan, estuvieron de evangelismo también en Picassent, que hoy es la inauguración del nuevo templo en Picassent. Eso es darle gloria a Dios también, porque cogieron un templo pequeñito y ahora se han ido a otro lugar, al lado de las vías, con un templo 4 veces más grande que aquí. Eso es señal de que el evangelio se está extendiendo desde la ciudad y que está creciendo la obra de Dios. Yo espero que también eso acontezca en este lugar y quiero que ahora vayamos inclinando nuestras cabezas y oremos al Señor. Señor, te doy muchísimas gracias porque podemos estar aquí delante de ti, en tu casa de adoración. Te damos gracias porque si tú no nos presides por medio de tu Espíritu Santo, si tú no hubieras, Señor, nacido, muerto, resucitado, esto no tendría sentido. Por eso en esta hora queremos que seas tú el que nos hable por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Señor, que tú también bendigas a aquellas personas que necesitan más de ti, Señor, a nuestros hermanos. Yo te ruego, Señor, por la vida de María, Señor, en estos instantes. Tú sabes su situación, su estado, Señor, físico, moral y espiritual. Yo te ruego que en estos momentos que la levantes, Señor, que tú le des la provisión que ella necesita. Señor, que ella pueda encontrar tu consuelo, Señor, y tu paz en estos momentos. Señor, yo me acuerdo de ella y la presento delante de su altar para que tu bendición caiga sobre su vida como ella ha pedido esta mañana, Señor. Y a la vez te ruego también por Jessica, Señor, que tú la fortalezcas, que tú la sanes, Señor, en su estado, que, Señor, Antonio sea también consuelo para ella en estos instantes. Y nos acordamos de todos los enfermos, Señor, de hijos tuyos en esta casa, para que puedan, Señor, encontrar tu paz en estos momentos y a la vez, Señor, podamos y contemplar tu sanidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, yo quisiera que fuéramos a Filipenses, a la epístola de Filipenses, y cada vez que podemos meditar en la palabra, nos podemos sorprender. A mí me sorprende el apóstol San Pablo cada día más. Y hay veces que no sé si te habrás encontrado en una situación de decir, pero esto tiene sentido, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Esa situación la que estaba sucediendo también en ese estado con los Filipos, en esa iglesia que había establecido Pablo, y tiene que darle consejo, tiene que darle aliento, tiene que darle palabras de exhortación también, les tiene que ayudar a animar, Señor, en esos momentos. Y en el capítulo 3 vamos a observar cómo en todo este capítulo, todo el tema es centrado en conociendo a Cristo. Y muchos diremos, ya conozco a Cristo. Estos hermanos también conocían a Cristo. Y aquí está hablando todo conociendo a Cristo. Experimentando, la experiencia de Pablo había tenido en su propia vida, quería compartirla también con esos hermanos, que ellos compartían esas experiencias. Para Pablo, para él había conocido a Cristo, había hecho que todo lo demás para pasar a un segundo plano, como vamos a ver en este capítulo. Dice también Pablo en Efesios, dice que el conocimiento de Cristo excede todo el conocimiento. Sobrepasa todo el conocimiento que conocemos a Cristo Jesús. No hay conocimiento más grande que conocer a Cristo. Por eso vamos a reflexionar y vemos que el fin de conocerle que tenía Pablo era que le importaba que la vida de los filipenses. Qué importante era para Pablo que los filipenses conocieran a Cristo de tal forma que todo lo demás fuera estimado por pérdida. Por eso le dice en el versículo 8, como él se pone como ejemplo. Y qué
profunda enseñanza. Vemos en el versículo 10 un apóstol como Pablo, que como podemos decir fue lo más grande, fue el que más escribió de las epístolas, fue el que tuvo un encuentro y incluso que fue y dando su vida, como decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, que pudiera decir en el versículo 10 de este mismo capítulo 3 de Filipenses, que pudiera decir, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso estaba diciendo de que quería conocer de tal manera a Cristo Jesús, que quería padecer, sufrir, quería llevar tal alcance del conocimiento y la plenitud de Cristo Jesús. Y como decía, bueno, ¿y cómo puede ser este hombre? Y yo me examinaba y estaba reflexionando y digo, Señor, ¿cuánto queda que aprender? No podemos conocer de Jesús, de Dios, una milésima. Porque dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Sus caminos más elevados que nuestros caminos elevados. Y pretendemos conocer a Cristo Jesús en toda su soberanía. Qué fuerte que es eso. Pero algo que nos empieza el capítulo, vamos a leer, desarrollar del 1 al 17, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Algo que vemos aquí es evitar los peligros que nos acechan para poder conocer a Cristo. Y esos peligros que estaba diciendo también el apóstol San Pablo aquí eran de esas personas que estaban ahí, que decían conocer a Cristo Jesús, y sus hechos no los acompañaban, ni sus hechos iban como testimonio para el crecimiento de la iglesia. Guardad de esos perrillos, como estaba diciendo también Jesús, cuando fue aquella mujer que quería comer de la mesa del Señor, y le dijo ella, aún los perrillos comen de lo que caen de las migajas, dame de comer de eso. Los perrillos eran los gentiles. Como vemos también cuando fue el filisteo, Goliat, delante de David, que le dijo el filisteo, ¿acaso soy un perro para que tú vengas aquí a atarme? Esas son las personas. Y aquí el apóstol San Pablo yo creo que hace una descripción, un ejemplo, un paralelismo a eso. Está diciendo, guardad de esas personas, pero es evitar los peligros que nos acechan. En el versículo 2 lo podemos ver. Pero otro que vemos también, que es una introducción a lo que acontece hacia adelante, es el versículo 3, que es dar la gloria a Cristo Jesús. Dice, porque nosotros somos circuncidados, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, dar glorias en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Su gloria estaba puesta en Cristo Jesús, no confiando en la carne. Esta es una ilustración para lo que va a acontecer más adelante en el versículo 4, 5, 6. Porque el ejemplo personal que presentaba de sí mismo en los siguientes versículos que vamos a ver, él podía confiar en su propia carne, en su propia seguridad, en el yo, antes de que Cristo lo conociera. Porque él tenía una posición, Pablo tenía una posición, Pablo tenía un lugar, Pablo tenía una autoridad, Pablo tenía bienes adquisitivos y bienes políticos. Pablo estaba en una seguridad que él, antes de conocer a Cristo Jesús, por eso decía, yo podría gloriarme en mi carne. Yo podía enaltecerme y hacerme más grande que vosotros, los judaizantes. Porque yo tenía algo más que vosotros no tenéis. Pero ahora vamos a ver, poner nuestra confianza en cualquier persona, cosa o mérito antes que a Cristo Jesús es poner nuestra confianza en la carne. Esa es poner la confianza en la carne. Yo creo que es lo que estaba diciendo. La expresión carne significa oposición a Dios. Todo aquello que se oponga delante de Dios. Quiero darle lugar a mi carne. El cristiano anda no según la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos. Conducirse según la carne es oposición a vivir según el que vivamos. Dice que el que confía
y procede según la carne, es amigo del mundo y enemigo de Dios. Y todo esto lo vas a ver en referencia en Romanos 8, versículos 7 y 8, y Santiago 4:4. Es imposible, dice Romanos capítulo 8, versículo 8, que una persona así agrade al Señor. Es imposible que una persona así, que camina en la carne, agrade al Señor. Y esa es la situación que estaba diciendo él. Pero un primer punto: conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Veamos el versículo 4 al 6. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, le está diciendo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circunciso al octavo día, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Cómo tenía este hombre que rodearse de la carne? Pero cuando el hombre viene por fe a la cruz del Calvario y recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que entrega su vida y dice: Señor, yo te pertenezco a ti por medio del sacrificio que hiciste y por medio de tu sangre, entonces, como dice también el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de la carta de los Hechos, segundo libro, dice algo así en la segunda carta: todas las cosas viejas pasaron en Cristo Jesús, para aquel que ha recibido a Cristo. El que es en Cristo es una nueva criatura, pues todo anterior, todo lo pasado, ya está pasado. Por eso él estaba comentando esas cosas. El creer una persona de la medida. Aquí vemos que Pablo estaba diciendo: todas las cosas que yo tenía antes las he perdido, porque he conocido a Cristo Jesús. Y si tengo que gloriarme, soy yo más glorioso que vosotros. ¿Por qué motivo? Primero, estaba diciendo algo así: porque no confiaba en los ritos. Y dice: ¿de dónde ha sacado eso de los ritos? Veamos el versículo 5 que dice: olvidando lo que queda atrás y defendiéndome hacia adelante, estaba diciendo el apóstol San Pablo en el versículo 16. ¿Por qué? Porque él se había olvidado y no confiaba en los ritos, como dice el versículo 5. Circuncidado al octavo día. Circuncidado a los octavos días. Los padres del apóstol habían cumplido con el mandato y lo que le había dicho Dios a Abraham, el pacto: circuncidar a los niños. Ese fue el pacto que se fue cumplido. Y esa fue la tradición que los padres del apóstol San Pablo habían cumplido, porque eran judaizantes. Pero él no había confiado en esos ritos. Él confiaba en algo más, que hasta que no conoció a Cristo Jesús confiaba en todas esas cosas, porque no sabía otra verdad. Pero vemos así, dice: no confiar en su linaje. Segundo punto, sus puntos del primer punto. ¿Por qué de su linaje? Porque mira qué está diciendo: del linaje de Israel. Él no tenía esa confianza puesta. Pablo era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Era una persona que tenía un linaje ya establecido por parte desde el principio. Dice: de la tribu de Benjamín. De los hijos de Jacob, solo Benjamín había nacido en la tierra prometida. Y él tenía ese atributo también. Y la expresión de hebreo de hebreos significa que Pablo era conocedor y dominaba bien el hebreo, la palabra. Entonces esa persona tenía un conocimiento y encima había estado instruido al lado de Gamaliel. Entonces estaba diciendo: yo tendría que gloriarme en mi carne conforme vosotros os gloriáis, inclusive más que vosotros. Porque yo tengo un peregrino, como podríamos decir aquí. Tengo mi peregrino. Soy de Israel, tengo de la tribu de Benjamín, hablo hebreo, tengo un conocimiento que he sido instruido
en un maestro de los maestros al lado, tengo conocimiento de que he estado al lado de y he sido fariseo, tengo algo importante de que gloriarme más que vosotros, estaba diciendo, y algo que es, no confiaba en la estatura religiosa. ¿Cuál era la estatura religiosa? Como dice el versículo 5, dice, en cuanto a la ley, fariseo. No confiaba en todo eso. Y el versículo 6 nos está diciendo, no confiaba en nuestros logros, no confiaba en sus logros, porque había logrado muchas cosas. Autoridad, como hemos dicho antes, posesiones, respeto, temor incluso de los cristianos y de hombres. Pero él, Pablo, quería estar en lo correcto a oponerse ante Cristo y ante los cristianos. Pero con todo esto yo creo que estaba resumiendo y estaba diciendo algo. Lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad. Porque desde el momento que Cristo se me apareció en el camino de Damasco, todo eso me hizo ver que no valía. Me hizo ver que la salvación solamente viene por medio de Jesucristo. No por las obras, no por la religión, no por las tradiciones que haya podido tener. Y muchos podríamos saber en la sociedad y podríamos, anteriormente, antes de conocer a Cristo, no sé, quizás podrías haber dicho, yo, como mis personas que conozco, dicen, yo me tendré un lado en el cielo, porque yo no soy malo, yo voy a misa, yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo no me emborracho, yo he tomado la comunión desde pequeño, mis padres me bautizaron desde pequeño. Podríamos decirlo como está diciendo en esa ignorancia, en ese momento. O inclusive decir, no, yo nací en un hogar cristiano, mi papá es pastor, mi mamá es la que lleva la alabanza, mi mamá está en la escuela dominical, yo nací ahí. A mí me presentaron delante del Señor. Pero hay algo que si tú no tienes esa experiencia y ese encuentro personal con Él, no podrás ser salvo. No podemos ser salvos. Pablo tenía todo eso y creía incluso, porque era aferrado en su pensamiento y creía que hacía lo correcto delante de Dios. Pero le faltaba algo, que era tener un encuentro personal con el dador de la vida, que era Cristo Jesús. Todos necesitamos eso. Por eso él decía, lo hice por ignorancia todas esas cosas. Lo hice por incredulidad, no creía en él. Y ahí había entendido estas cosas, por eso lo vemos aquí. Por eso dice que él, todas esas cosas, vamos al versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Me he dado cuenta que todas esas cosas que yo creía que me iban a llevar a una salvación y a una nueva vida, que estaba haciendo lo correcto, no valía para nada. Me he dado cuenta que no vale para nada. Este segundo punto es conocer a Cristo, es estimar lo ganado como pérdida. Estimar lo ganado como pérdida es el segundo, conocer a Cristo. Pablo nunca quiso decir que sus circunstancias, nunca quiso decir que su linaje, nunca quiso decir que su vida religiosa y la obediencia a la ley y logros morales fueran malos en sí mismos. No, yo te estoy diciendo que lo que hemos conseguido hasta que has llegado al Señor, antes de llegar al Señor, ya lo tienes que tirar fuera, como muchos decimos, ahora todo eso tíralo. Si tienes muchas posesiones, véndelas. Yo creo que eso no lo estaba diciendo Pablo. Yo creo que iba más allá. Yo creo que estaba diciendo, los consideraba barrera y obstáculo para poder alcanzar lo que Dios tenía para su vida. Eso es lo que yo creo que estaba diciendo. Todas esas cosas que yo, si me hubiera gloriado, me hubiera aferrado en mi carne, son obstáculos e impedimentos para yo avanzar y conseguir lo que Cristo tiene y alcanzar la buena batalla de la fe que me queda por delante. Por eso no me quería aferrar ahí. Yo creo que estaba diciendo eso. Pero ¿qué fue lo que cambió su
Valores. ¿Qué fue lo que cambiaron sus valores? Podemos hacer una ilustración, como hemos estudiado el libro de Hechos. El libro de Hechos lo tenemos en el capítulo 27, versículos 18 y 19. La respuesta puede ilustrarse en ese estado, en esa experiencia del mismo apóstol en su viaje a Roma. Y esa experiencia fue de que la nave en que viajaba se encontraba presa en una furiosa tormenta, como todos sabemos. Y él estaba ahí, tenía un destino y un objetivo que tenía que alcanzar, que era ir hacia Roma. Y esa tormenta tuvieron que tomar decisiones. Tenían que escoger, decidir qué valía más. Todo lo que cargaban, todas las posesiones, todo su pasado, todos sus recuerdos, o sus vidas. Yo creo que ahí tuvo que tomar una decisión importante. Y esa fue la decisión que tomó él juntamente con todos los que estaban en el barco. Fue algo. Todo eso tirarlo por la borda. Todo aquello que querían, porque tuvieron luchas para tirarlo por la borda. Yo creo que irían tirando poco a poco, como es nosotros en la vida. Vamos tirando cosas y dejando cosas poco a poco. Pero si queremos alcanzar el propósito, si queremos alcanzar la meta, si queremos llegar al destino que el Señor tiene para nosotros, tendremos que despojarnos de todas esas cosas, todas esas posesiones, todas esas circunstancias, todas esas cosas inclusive que nos han marcado de inseguridad, de patrones, de posesiones, de riquezas morales, espirituales y físicas. Poco a poco. ¿Son malas? No. Siempre y cuando no sean el objetivo y el impedimento para poder alcanzar lo que el Señor tiene por delante. Eso ahí yo creo que empezó a aprender las cosas. Y desde ahí Roma es donde escribe esta carta. Y preso. Yo creo, y estaba en la cárcel, y escribiéndole palabras que me estaba diciendo a esa iglesia. Y en ese momento era cuando yo estaba entendiendo las cosas. Que aún en la trayectoria de cuando estaba en el barco había un propósito de Dios y una enseñanza que tenía que aprender. ¿Qué vale más, vuestra vida o las posesiones, los bultos, las joyas, la provisión que lleváis a dar? Tercer punto es: conocer a Cristo requiere renunciar al presente. ¿Cómo? Así como Pablo tuvo que renunciar en su pasado y dar la media vuelta para iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, también nos enseña que como cristianos no podemos conformarnos o quedarnos estados estéticamente en una posición. Como cristianos no nos podemos conformar. Por eso los logros presentes no deben traer satisfacción de haberlo ya alcanzado todo, ni pretender que ya sea perfecto todo nuestro caminar y toda nuestra vida, porque deben ser el trampolín, la palanca para que nos empuje a experimentar mayores cosas que las que hemos experimentado, como fue experimentó Pablo. Eso es lo que tienen que ser los logros que hemos alcanzado. Yo he alcanzado hasta aquí y he visto la gloria de Dios, he visto la mano de Dios, he visto cómo Dios se ha provisto, he visto cómo Dios ha traído sanidad, he visto los milagros de Dios. Eso tiene que ser un empuje para decir: yo quiero experimentar mayores cosas, yo quiero profundizar más en las cosas de Dios, yo quiero ver más la grandeza y la soberanía de Dios. Eso es lo que nos tiene que llevar a empujar, no decir: bueno, ya me he llegado aquí, ya está muy bien, ya el Señor me ha cambiado, ya no tengo esa vida, ya... No te conformes con eso, aún hay más. Por eso tenemos que saltar, hacerlo, alcanzar lo inalcanzable. Buscar aquella bendición y provisión que ya tiene Dios para tu vida y para mi vida. La nueva vida tiene nuevas metas. La nueva vida tiene nuevas metas. Mira, quiero que vayamos y vamos a leer
Mira que te dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él lo que quería era conocer la excelencia de Cristo Jesús, conocer más de su Señor. ¿Sabes qué te digo? A veces me da envidia. Me da envidia. Porque quisiera conocer más, pero no puedo conocer más. Porque aún ciertamente hay algún paquete, haya cosas que pueden impedir alcanzar lo que Cristo tiene, inalcanzable para mi vida. Pero eso le estaba así diciendo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Algo que quería Él, ser hallado en Él. Dice también en otra carta, dice, estamos escondidos en Él. Pues búscate en el Señor. Porque Él se quería hallar, Él quería verse, reflejar su persona en Cristo Jesús. Como decía, menguar yo para que tú crezcas en mí, Señor. Eso es lo que Él buscaba, el ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley que había aprendido, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle, que no conocía a Jesús, si se le había incluso aparecido en el camino, pero tenía un fervor, un deseo y un anhelo de conocerle más, de estar más, saber más de Él. Esa es la actitud que teníamos, porque él había entendido que todas esas cosas estorbaban su camino y su conocimiento y el alcance a hallarse con Cristo Jesús y decir, yo eso no lo quiero. Yo eso no lo quiero. Yo me he dado cuenta que todo eso no me ha valido para nada. Al contrario, me ha traído insatisfacción, me ha traído soledad, porque me he visto solo, incluso aquellos conocidos me huían de mí porque era un asesino, un perseguidor. Yo tenía mucho material en mi carne, mucho conocimiento, pero no me valía para nada si no tengo al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Esa era la función, el poder de su resurrección, dice, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Participar de los padecimientos de Cristo. Y cuando a veces, de verdad, estamos pasando por una situación difícil, ¿cuántas nos agobiamos, nos ahogamos y nos sentimos incómodos, verdad? Y Pablo decía, yo quiero experimentar incluso el sufrimiento que tuvo mi Señor en la cruz. No lo padeció en la cruz, pero tuvo que padecerlo con latigazos, con prisiones, con náufragos, con circunstancias difíciles, con apedreamiento. Lo padeció. Y estaba diciendo eso ahí a estas personas, y estaba en la cárcel. ¿Qué anhelo y deseo? Se había dado cuenta que, aun estando en los momentos malos como estaban, y en situaciones difíciles, lo que le daba el aliento, lo que le daba el trampolín para sobrepasar esas circunstancias, era estar en la presencia de Dios y conocer más al Señor Jesús. Eso es lo que él quería y deseaba. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es lo que quería Pablo? Es que es tremendo este hombre. Y eso es lo que él quería para la iglesia de Filipos. Y eso es lo que quería para la iglesia de hoy, nuestra iglesia. La iglesia de Cristo. Esas cosas y esa pasión que tenían de mayor conocimiento, la excelencia del conocimiento del Señor. Y si es necesario reunirme con mis hermanos, estar en una reunión, aprender más como estamos haciendo, dándose estudios de los romanos, estudiando las cartas, viendo el trasfondo de esos hermanos y cristianos, teniendo más comunión unos con otros para la edificación del cuerpo. Eso es lo que él buscaba. Pero aún va más allá. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ella aún estaba dudoso, pero él no dudaba, él sabía que tenía la salvación. Pero aún dejas ahí caído.
Si aún me muero y parto con Él, si lo resucito con Él, aunque Él tenía la salvación clara, que su salvación venía por Cristo, por fe. Pero Él dejaba eso, porque quería más. Pero vamos más allá, y es lo que a mí, la nueva vida tenía nuevas metas. Por eso dice el versículo 12, y aquí lo que a mí me consuela a veces, digo, si lo dice este hombre, ¿cómo lo voy a decir yo? Dice, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así conseguir aquello para lo cual fui llamado, también ha sido por Cristo Jesús. Yo no lo he alcanzado. Y dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y era la motivación, ¿qué hacemos? Queremos una cosa hago, decía. Dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, todos esos bultos, ese peaje, todas esas cosas, todas esas filosofías, todas esas religiones, todos esos logros, olvidándome de todo eso y experimentando y extendiéndome a lo que está delante. Eso es. Mira, si vemos lo que dice el apóstol San Pablo, inclusive, podría decir, en Filipenses dice en el 1.4, Pablo escribiendo dice así, según nos escogió de Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 2 de la segunda carta de Corintios, capítulo 7, perdón, la segunda carta de Corintios dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al leer estos versículos y muchos más que nos deja aquí Pablo escritos, podríamos pensar que Pablo ya había alcanzado la perfección. Pero vemos que aquí está diciendo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya. Una palabra de ánimo. ¿Sabes qué me estaba leyendo yo? Y me estaba llevando a este texto. A veces cuando damos testimonio, compartimos donde estamos. Tengo esto, el Señor me ha dado esto, gracias a Dios, tengo una bendición, 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 bendición. Pero el apóstol San Pablo a la iglesia, primeramente, ¿cómo empieza a darle ánimo? Yo era esto, yo no era nadie, yo era tal, yo era Pascual, pero todo eso no me valía para nada. Todo eso no me valía para nada. Ahora lo que tengo es por la gracia de Cristo. Y tengo paz, tengo amor, tengo una familia, tengo un hogar, tengo todo porque Cristo me lo ha dado. Y desde que lo tengo a Él, es donde ha entrado la paz, el amor, la familia, en lo que me rodea. Primeramente le estaba dando una palabra. ¿Quién era? Yo no era, tenía muchas cosas, pero no me valía para nada. Ahora, lo que tengo, poco, pero es excelente, el Señor. ¿Estás conmigo? Ese era el testimonio. Y muchas veces cuando damos un testimonio, damos ya nuestra posición. Pero no nos acordamos de lo que quedamos atrás. ¿Quién era yo? Yo era un ladrón, era un mentiroso, era un drogadicto, yo era esto, esto y esto. Pero ahora por la gracia y misericordia de Dios, ahora soy un padre de familia, tengo un hogar, tengo un trabajo, tengo una familia grande en Cristo Jesús y físicamente tengo esto, esto y esto. Y eso es lo que va a traer aliento a la persona que lo necesita, mi hermana, mi hermano. Porque es lo que se va a ver también reflejado de que yo no soy nadie, pero quiero alcanzar lo que tú tienes por medio de ese Cristo. Amén. Amén. Cuando le demos primeramente quién era yo, de la cantera que me ha sacado a mí y dónde me ha puesto por medio de su sacrificio y de la fe que ha implantado en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice en el versículo, continúo prosiguiendo hacia la meta. Él continúa.
Y aquí te digo yo, prosigamos a la meta. Versículo 14 y 16. Prosigamos a la meta. Dice, prosigo la meta al pleno supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y en otra cosa sentís y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Para alcanzar esa experiencia que tenía Pablo, es necesario tener una madurez espiritual, mi hermano y mi hermana. Es necesario tener una madurez espiritual. Cuando la vida está puesta en la meta futura, es necesario olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia adelante. Imaginemos una cosa. Imagínate este ejemplo. Una mujer que se casa con un viudo. Empieza a formar un hogar. Esa mujer entra en la vida de ese hombre. Pero ese hombre empieza a hablar que si mi esposa hacía la comida así, mi esposa tenía estas virtudes, mi esposa tenía estos valores, tenía estas habilidades, porque yo recuerdo en aquellos logros, porque yo recuerdo las muchas veces que al final que hará esta mujer, diría, mira, vete con tu esposa, porque le estás amargando la vida, no le dejas avanzar, no vienes a formar una nueva vida y una nueva familia y un nuevo hogar. No podemos estar acordándonos de todos los pasados. En aquel tiempo la iglesia se hacía así las cosas. En aquel tiempo las cosas funcionaban de esta manera. Es que yo cuando estaba allí poníamos la alfombra y caminábamos por la alfombra. Es que cuando yo me convertí, allí sí que había amor. Los hermanos, deja todo eso. Y céntrate en la visión que tienes por delante en el Señor. Centrémonos en lo que tiene la visión por delante. Por eso está diciendo que es imposible alcanzar la madurez si continuamos estando recordando el pasado. Muy buenas, Abraham. Bienvenido. Y nos sentimos culpables, inclusive de nuestras faltas, de lo que hemos hecho mal, estamos incluso incómodos por aquella vez que tal. Déjate todo eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es necesario para poder extendernos a lo que está delante, olvidarnos de todas esas cosas. Porque hoy es un día, basta cada día su propio afán, basta cada día sus circunstancias. Y lo que tiene Dios para ti, para mí, olvídate que es para hoy y para lo que ha de venir, no para nuestro pasado. Y lo que tenía hace 20 años fue hace 20 años. Porque hace 20 años mi hijo tenía 1 año y ahora tiene 20. Ya no lo puedo tratar como hace 20 años. Ya no le puedo cambiar los pañales como antes. Ya no puedo tener atención como antes. Y se ríe. Es la realidad. Ya no tengo que estar al nivel y a la situación que digo actuar. Actualicémonos en las cosas de Dios. Porque antes salíamos a lo mejor con la guitarra y la pandereta a la calle, ya no puedes salir con la pandereta a la calle. Puedes. Pero vas a llamar más la atención cuando pongas un sonido. Cuando pongas, entiendes, una batería, cuando pongas la actualidad que hay hoy, y cuando pongas, por ejemplo, esto y la imagen capta a la gente, cosas que estamos aquí. Ese es, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo exhortó a los filipenses a experimentar cosas más grandes, a experimentar esa clase de madurez, a experimentar avanzar hacia adelante. Y ya continuando, finalizando este punto, conocer a Cristo implica seguir el ejemplo de creyentes maduros. Conocer a Cristo implica seguir el ejemplo de creyentes maduros. Tres puntos te voy a dar, sus puntos. Aprendiendo de lo negativo. Aprendiendo de lo negativo. De lo negativo se aprende. Mucho se puede aprender de esos ejemplos negativos para evitar caer nosotros mismos en los fracasos y en los errores de otros muchos. Pero solamente esto lo va a aprender aquel que hemos dicho que es maduro en el Señor.
Por eso podemos examinar que en Proverbios 24, capítulo 24, versículos 30 al 32, el escritor nos comparte su experiencia al pasar junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento. Y dice que toda ella había crecido espinos, que había ortigas, que había también ciertas hierbas que cubrían la faz y su cerca de piedras. Pero algo que nos saca esa enseñanza, si lo está leyendo en el versículo, dice así, y agrega a él, y miré y lo puse en mi corazón, y lo vi y lo tomé como ejemplo. Y Pablo podría decir, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es la persona y necesitamos la madurez, para que incluso lo negativo podamos aprender. Porque muchas veces la persona inmadura va a coger lo negativo y se va a apoyar lo negativo. Lo va a utilizar incluso para poder tapar sus defectos o sus circunstancias, para poder justificar sus acciones. No, es que el hermano, es que lo que he visto ahí, es que parece mentira que con el tiempo que tiene que haga eso. Es que lo que dijo, ¿tú has visto lo que dijo? Ahí lo que dijo en el púlpito del pastor. Es que me llegó aquí y no me en una puñalada. Pero es que no, ¿tú te crees que la alabanza y que se toque la guitarra desafinada? ¿Cuántas cosas? Pues aprende, ¿sabes? En eso que tú tienes que cometer cuando estés en alabanza y la tienes que tener afinada. Aprende que esas cosas las puedes cometer tú también como ser humano. Y el hombre maduro, el cristiano maduro, aprende de esos errores. Algo que podemos aprender también de lo positivo, y aquí hay mucho que aprender, y es efectivo para nuestras vidas, de aquellas personas que tienen ya una madurez y que van creciendo. Por ejemplo, te puedo decir, aprender del maestro de escuela que ya lleva un tiempo, que ya está trabajando con los niños, que tiene una manera de hacer las clases, que una manera de enseñar. Si quieres aprender, estás a su lado, obsérvalo, aprende de ellos. De esas cosas positivas, cómo él tiene formada la clase, cómo él trata a los niños, cómo están. Aprende de eso, lo positivo. O quizás seas también el pastor que acaba de salir del seminario, que seas joven, que podría decir yo también. Y vas aprendiendo de pastores que llevan años, que llevan una madurez, y que vemos cómo su congregación ha crecido, cómo inclusive han cometido errores, que te lo puede compartir, pero de esos errores ha aprendido también, como yo puedo cometer muchos errores. Aprende también de esas personas que te pueden enseñar, que pueden estar al lado tuyo, ese pastor que está ahí, y yo observo mucho. Por gracia he tenido 4 pastores desde que comenté a mi lado para poder aprender. De un creyente, buen creyente, se puede aprender también muchas cosas. Podemos aprender de esos hermanos que vienen, ese buen creyente que puede aprender de otros cristianos maduros, que son buen ejemplo para sus vidas. Por eso dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Está diciendo el apóstol San Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya no solamente está diciendo a mí, sino mirad también a aquellos que nos siguen y son ejemplo para vosotros. Pablo invita sin espíritu de orgullo ni vanagloria a que sean imitadores de él mismo, como él imita a Cristo Jesús. Él deseaba que otros alcanzaran lo que él había alcanzado. Él deseaba que otros gozaran de lo que él gozaba en Cristo Jesús. Él deseaba que otros tuvieran las experiencias que él había tenido con Cristo Jesús. Por eso estaba diciendo, imitadme a mí y a aquellos que me persiguen, que siguen también, que son un ejemplo. Quería compartir lo que había recibido, lo que había aprendido, lo que había experimentado, lo que había vivido día a día con el Señor. Quería que esa iglesia también lo viviera, que tuviera esas experiencias. Por eso estaba diciendo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Ser puntuales como yo soy puntual. Negaros como yo me niego.
sufrir penalidades si es necesario, como yo las tengo que sufrir también, por amor a Cristo Jesús. Porque ahí viene su galardón. Y no pretendo ya haber alcanzado, porque tengo muchas cosas que aprender y que seguir adelante, pero seguir en lo poco que pueda ser ejemplo para vosotros. Ejemplo también de los fieles. Los fieles. Todo creyente es motivo de observación. Todo creyente somos motivo de observación. Siempre hay quien está cerca de nosotros y busca un ejemplo de nosotros. Es un ejemplo positivo para seguir. Por eso es una responsabilidad. Esto debe hacernos caminar con temor y temblor en nuestra vida cristiana. Pues podemos ser un peldaño para que suban y crezcan espiritualmente, o podemos ser una piedra para que tropiecen, caigan, se rompan la crisma o se pierdan. Por eso tenemos que andar, porque hay mucho que se están observando sin darnos cuenta. Eso es muy importante. Y en Romanos 14, 21 se está hablando de que tengamos ese cuidado. Que tengamos ese cuidado de no ser tropiezo para los muchos. Debemos ser cuidadosos en nuestro diario de vivir, porque nunca sabemos quién son aquellos que se están fijando en nosotros para anhelar y desear y crecer de aquello que uno tiene. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad. Por ese motivo, ¿a dónde le estamos conduciendo? Es la pregunta. No sé si te digo una cosa. Todos estamos observados. Aunque no lo creas. Aunque no te sientas observado, todos estamos observados. Y más cuando dice yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Todos estamos observados. Y nuestras caminar, decisiones, direcciones pueden ser para la bendición o para la destrucción. Para que puedan ser elevados donde Pablo estaba elevado, o para que puedan tropezar y caerse y desviarse. Eso es una decisión y una responsabilidad también que tenemos que tomar. Por eso dice, imitemos a quienes imitan a Cristo. Y aquí finalizamos. Imitemos a los que imitan a Cristo. Y el versículo 17, y aquí concluimos, y dice, Pablo considera a otros hermanos dignos de ser imitadores. El ejemplo de un cristiano es de gran valor. Pero el ejemplo de varios cristianos es de mayor fortaleza. Tu ejemplo y mi ejemplo tiene valor, y mucho. Pero cuando estamos unidos es una fuerza. Voy a finalizar lo que podía decir el apóstol San Pablo. Capítulo 1 de la carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. Le estaba diciendo a su hijo amado. Su hijo no era su hijo natural, sino era espiritual, porque no tenía hijos. Pero tenía como un hijo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ese era el consejo que le estaba dando, y ese es el consejo que nos está dando a nosotros, porque era una carta personal. Primera, segunda de Timoteo y Tito son cartas personales que las puedes coger para ti. Y puede decir, ninguno tenga en estima tu juventud, bien sea de edad o espiritual. Y el último, para finalizar, que también está diciendo el apóstol San Pablo, y aquí sí que cambia la manera de expresarse. Aquí en Efesios está diciendo, no que lo haya alcanzado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús.
Yo sigo adelante con todas mis debilidades, con el aguijón que está en mi carne, con todas esas cosas, pero prosigo. Y aquí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8 dice algo así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahí ya estaba en el último tiempo, él sabía, estaba despidiendo, pero sabía que he peleado la buena batalla. He ganado la corona de vida. Ya parto con mi Señor, mi Señor justo. Hace 2 semanas, esta no la pasada, fue cuando le dijimos a un hasta luego a nuestra hermana Domitila, de 90 años. Y este fue el texto que yo hice la apertura y la despedida. He peleado la buena batalla. Y esa mujer con 90 años había peleado, había partido ya con su Señor. Había recibido ya la corona de vida. Había ya entregado a su hija a los pies de Cristo. Sus nietos también estuvieron un día, pero también pueden, ya se apartaron. Por eso te voy a decir, que donde nosotros pisemos, puede ser una tierra movediza para otros, o una roca en Cristo para edificación. ¿Os amén? Vamos a ver nuestras cabezas.